vamos a editar el capítulo de esta semana. En el anterior vídeo subimos el Col du Parpillon, o el túnel del Parpellón, y si os acordáis, estuvimos a punto de acampar en un valle espectacular, pero no teníamos cobertura y decidimos llegar hasta el túnel du Parpillon. ¡Salimos! ¡Que salimos! ¡Vamos! Y si encuentro cobertura, hay un sitio chulo por aquí, pues aquí me quedo, Y os lo digo así de fácil. Hombre, si los otros dos chicos se piensan de que todo el camino es como esto, van a flipar un rato, Está más roto de lo que se ve en la cámara. Os lo aseguro. Es la parte buena, al menos por ahora. Mientras cambiaba la batería, me he cruzado con dos suizos que me comentaban de que solo había un poco de piedra aquí. Pues no saben lo que les espera. Y más de bajada. Vamos para arriba. Me comentaban que ellos solo habían encontrado un poquito de piedra antes de llegar al túnel. ¡Qué cambio de terreno, La verdad que después de cruzar el túnel, no parece que estemos recorriendo la misma pista. El terreno ha cambiado por completo. Y va. Ángel, no te relajes, que no hemos acabado. Y es que ya son muchas horas de moto, y el cansancio ya se empieza a notar. Ya no se traza de la misma manera, no estás tan atento a las piedras, obstáculos, baches, y los reflejos ya son casi inexistentes. Circular por esta pista es espectacular, y además, cuando el sol empieza a ponerse, le da un toque especial. Si tuviera más tiempo, me quedaría aquí por lo menos un par de días. Nuestra misión es encontrar un sitio donde acampar con cobertura, montar la tienda antes de que se haga de noche y cenar. Pues si os digo la verdad, creo que hasta la fecha es la pista no más difícil, porque difícil no te sabría decir cuál, pero sí la que más me ha hecho trabajar durante tanto rato sin descansar. Claro, son como 20 kilómetros, si no recuerdo mal, que me dijo que el señor francés. No, las vacas ahí como trepan para comer. Esta del Parpillon, si no tenéis un poco de experiencia, no os la recomiendo, Y la verdad, que cuanto más se complica en el tramo y peor lo paso, a veces pienso, ¿pero qué hago yo aquí? Pero luego, recordándolo, no se me borra una sonrisa de la cara. Vamos a ver qué tal este sitio para acampar, y si hay cobertura. Lástima que aquí tampoco haya cobertura, porque aquí es un sitio ideal, para acampar. Bueno, si no hay cobertura, no puedo avisar a Steffi. Y por eso tampoco paré antes. Os recuerdo que llevo todo el día en moto y todavía no he parado ni a comer. Y necesito encontrar ya un sitio donde acampar y que haya un poco de cobertura. Aunque los mejores sitios suelen ser donde no la hay, ya que por eso suele haber menos personas y la experiencia es completamente diferente. Esto tiene pinta de que ya se está acabando, pues ya parece pista buena y todo esto. Claro, si esos chavales, los pobres, los suizos, yo pensaba que estaría pues todo igual. Y yo diciéndoles que está más o menos igual. Wow. Ante la duda vas siempre, Uf. Ahí paro, se cae y no levanta, Hemos encontrado un sitio, ya empieza a ser un poco urgente para acampar.
Y es que este tipo de pista de alta montaña, con los pinos a los lados y con la luz del sol, es una imagen que no se me va a quitar de la cabeza. Voy a investigar, pero aquí parece... Parece que hay una cabaña o un refugio donde quedarnos. Hombre, si es llano, algún puedo meter la moto, ¿eh? Voy a investigar. A ver, ¿tenemos cobertura? No tenemos cobertura. Mira que este sitio también molaba, ¿eh? Pues parece que iba a ser más difícil encontrar un sitio donde dormir de lo que yo realmente me esperaba. Nada, continuar. Señores, el GPS dice derecha y carretera. Y yo digo izquierda, pista. Espero que os parezca bien, porque la decisión está tomada. Y a ver si encontramos también algún sitio ya donde dormir. De hecho, ya he buscado en 3 campings diferentes. He llamado a los campings y nadie coge el teléfono, por lo cual he decidido ir. En el primero no había sitio. En el segundo no había nadie. Y en el tercero tampoco, como podéis ver ahora. Vamos a ver si aquí tenemos suerte. Soy 10 y tampoco encuentro camping. Así que he puesto para avanzar. Iré parando, iré preguntando o a ver si encuentro dónde acampar. Lo que pasa es que la luz ya se va. Eso es lo que me toca un poco para montar la tienda. Sé que no es lo mejor, pero es que estoy muy cansado hoy. Seguramente me voy a dar aquí, ¿eh? A ver, esto transitado Cerro lo es. Pero tú también a estas horas. Mira, es que esto casi tiene mi nombre, ¿eh? Esto es planito. Esto está muy embarrado. Pues decidido tú. No tengo ganas de complicarme más la vida por hoy. A ver ahí. Mira, como que aquí... Es que desde ahí la carretera me ven, ¿eh? A ver, que me vean también, a mí me da bastante igual. Voy a poner la tienda aquí. Voy a traer la moto también para aquí. Bueno, finalmente, después de estar buscando durante mucho rato, a más de 2 horas, he encontrado aquí un trocito donde acampar. Estoy cerca de la carretera. Incluso, de hecho, de momento me podrían ver. O sea, no se ve a la luz del todo. Y ya está. Sí, voy a montar la tienda. Vale, pues ya tenemos la tienda montada. Y aquí es donde vamos a dormir hoy. Ya me he hecho la cena, me he hecho unos espaguetis con tomate y atún. Y nada, ahora tengo que reponer fuerzas, que hoy ha sido un día muy largo. Y vamos a dormir aquí con niños pequeños. Qué vistas, ¿eh? Recorreremos el Col d'Isard. Próxima parada, nos vamos al Sommier. Lo voy a hacer para ir al Sommier, que es llenar el depósito de Adventure con 30 litros y tener 600 kilómetros de autonomía. Así que en el Sommier vamos a palmar. No sé si lo veis, pero esto de aquí resbala un montón, ¿veis? Aquí el pie se mueve y esto agarra más. Aquí el pie resbala.
¿Qué me ha pasado? He ido con la moto, cogiendo curva a poco, suerte iba a poco, y la rueda de adelante se me ha ido. Estas cosas me cabrean un huevo. ¿Qué cuesta reasfaltar el suelo? Si para hacer eso no hagas nada. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que te haya gustado. Si es así, suscríbete, compártelo y diles que lo compartan. Hasta la próxima.